Bueno, pues nada, en esta ocasión vamos a hacer una excursión. Vamos a Portugal, vamos a pescar en Portugal, los hermanos Ruiz. Vamos a pescar ahí en Portugal. Vamos con un amigo de allí portugués, un crack de la zona, Joao Sotomayor. Joao Sotomayor, el equipo Picasso. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da por allí, por aquellas aguas. Es una experiencia nueva para nosotros. Ahí está, el cartel de Portugal. Vamos a entrar por aquí, por el terreno este, lo que es la frontera. Bueno, aquí estamos con el amigo Joao. Vamos a echar un rato de pesca aquí en la zona de Faro. Pues nada, esperemos que tengamos una buena jornada. Está aquí al lado del aeropuerto, no sé si se daréis cuenta. Y esperemos que encontrar agua limpia y que haya algunos peces. Venga, aquí vamos a pescar justo la ría Formosa, es muy cerca, y a unas piedras muy guapas como pescado. Yo creo que hoy va a ser un buen día. A ver si tenemos suerte. Venga, hasta luego. Pues así comenzó nuestro día, saliendo por estas rías de la ciudad de Faro, por debajo de esos aviones que cruzaban por encima nuestra. La verdad que resultó bastante bonito saliendo de esta zona, un paraíso. Yo no me esperaba que la ciudad de Faro estuviera delante tan protegida con todas esas rías y todos esos caños. Mirar qué de acuicultura tenían aprovechando los caños con ostras y otras cosas que estuvo Joao explicando a nosotros. Era un ratito navegando para llegar a alta mar. Incluso en alguna zona pues había tan poca agua que nos tocó empujar un poco. Por ejemplo, ahora, mirar. Pues nada, nos tocó empujar un poquito, pero bueno, la verdad que fue 2 o 3 metros nada más. Hasta que conseguimos llegar a salir a mar abierto y navegar un poquito enfrente de esas costas hasta llegar al pesquero, donde Joao empezaría a explicarnos cómo era el fondo que íbamos a pescar y cómo funcionaba el sonda. Esta es la fila del barco. Y estoy lendo justo lo fundo, 15 metros, lo fundo, 15. Y después estoy lendo hasta los 40 metros para cada lado. Hace una lectura así, pum, y pum, lateral. Entonces yo tengo piedra aquí. Bueno, sí. Puede poner una boya para vamos, mirarlo. Estoy leyendo para allí también. Esta velocidad no es la correcta. La mejor velocidad es 2 trenudo para leer, para que no arrastre los señales. Pero que si hay pecado, las piedras aquí, yo ando un poquito más, la lectura es mejor. Que no arrastra. Aquí estoy arrastrándolo así más nítido. Vamos a entrar por la arena, como te he dicho, 40 metros, y ahora arena. Hay vida, arena. Y ahora va a empezar a arena también. Aquí me gustan las hurtas, sí. Aquí hurtas, aquí hurtas. Lo mío, betones, hurtas. Pues ahí teníamos a Joao explicándonos cómo era el fondo de estos arrecifes en los que vamos a pescar, por dónde podían entrar las hurtas, por dónde había más cuevas y de cómo se utilizaba el Structure Cam de esa sonda que él tiene. Y tras esa pequeña explicación, pues aquí vemos a mi hermano bajando en esos 15-16 metros de profundidad, que tal como llegó al fondo nos dimos cuenta todos que no sería un buen día de pesca. El agua estaba totalmente congelada en el fondo. Los últimos metros no se podía ni estar de lo fría que estaba. Así que era un mal augurio para el día. Pero bueno, aún así, vemos a mi hermano cómo se esconde detrás de esas piedras. Cómo se queda agazapado detrás para que los pescados se tengan que acercar bastante. Como consiguió en este caso, en esa primera bajada de mi hermano del día. Mirar qué hurta.
ahí le entró la hurta hasta la casa, como solemos decir. Ya que mi hermano estaba muy escondido, la hurta venía por arriba, no venía pegada al fondo, venía un poquito subida del fondo, como los pocos pescados que cogimos no conseguían estar en el fondo, se subían un poquito buscando esa termoclima, que ya digo que el fondo estaba prácticamente impracticable para nosotros y para los peces. 1 minuto 20 de apnea para coger esa hurta que mi hermano abrió el día con esa captura. Vemos como mi hermano graba con la cámara en el fusil, por eso esa postura tan rara, tan difícil para recoger la hurta y que todos podáis seguir viendo. Y de esta manera pues podéis ver en todo momento la hurta, la cual ya consigue tenerla en sus manos. Mirad, ahí nos la va a enseñar. Esa es la pieza que abrió el día, una de las pocas que llegaríamos a coger. Pues bueno, esta fue mi primera bajada y por desgracia me di cuenta de que en Portugal también hay mucha contaminación. Mirad esa nasa. Como ya sabéis, un pez, un plástico. Lo digo muchas veces, algunos no se lo creen, pero yo tal como llego al fondo y veo esa basura, esa contaminación, lo primero que hago es irme directamente a por ella y llevármela. Ya habrá más tiempo de coger un pescado. Ahí con el cuchillo, las 2 veces me equivoco y a la tercera ya le meto la parte de la sierra y lo corta, vamos, que se lo bebe. Para subir estas nasas, estos objetos que son pesados, quito lo que es el mosquetón del carrete de brazo que llevo en el fusil y con ese mosquetón se lo engancho a la nasa y ya puedo subir tranquilamente hasta arriba sin tener que subir cargando con la nasa, nadando con ella hasta arriba. De esta manera es mucho más fácil, ya que con tanto peso podría tener algún tipo de problema al subir y de una vez desde arriba ya es mucho más fácil recuperarla. Siempre digo, estos son trampas mortales que se llevan años y años y años matando. Eso nunca para de pescar. Está hecho para eso, para pescar. Pero si se está en el fondo, sigue pescando. Mirar dentro como hay una loturia, una especie que ya está prácticamente en peligro de extinción en nuestra zona. Mirad que de caracolas, que de conchas. Y también hay alga invasora ahí dentro de esa nasa. Y un pez entra, se muere y le sirve de carnada para otro pez que vuelve a entrar dentro y así siempre. Es, vamos, una de las peores cosas que tenemos en los fondos y por desgracia lo tenemos lleno. Nasas perdidas. Si puedes sacar lo que hay dentro que está vivo, lo tiras. Gracias. Así que bueno, aquí vemos a mi hermano nuevamente bajando y ¿qué creéis que encuentra? Otra nasa. En esta ocasión una nasa gigante. Es el doble prácticamente que las otras, de grande. Lo cual, esta sí está a la mitad enterrada y con tantísimo peso, lo grande que es, si ya me costó a mí sacar la otra hasta arriba, esta que es el doble prácticamente nos resultaría imposible. Además que está semienterrada y sería muy difícil. Por lo tanto, vemos a mi hermano cómo se limita a grabarla y no puede hacer gran cosa. Por desgracia, en este caso no puede llevársela para arriba. Pero esto no está bien. Tenemos que conseguir concienciar que hay que limpiar los fondos. Los buceadores profesionales sí pueden llegar ahí abajo y sacar eso, pero no nosotros. Pues bueno, aquí estoy yo, bajando y mirar, otra hurta, la cual no estaba pegada al fondo. También estaba un par de metros levantada del fondo, en la termoclina. Ahí, entre ese agua tan gélida del fondo y un poquito más para arriba, que estaba un pelín menos fría, pero también fría, os lo puedo asegurar. Y tras conseguir el disparo, pues rápidamente, sin perder tiempo,
pues mientras voy subiendo ya consigo de pescarla. Y lo importante que siempre digo, rematarla. Yo es una de las primeras cosas que hago, que es rematar el pescado. Y siempre aconsejo lo mismo. Y os pido que hagáis lo mismo. ¿Veis? Con la misma varilla se va al cerebro y se remata. Así no hace falta que lleve muchos minutos la hurta sufriendo. Aquí vemos Joao Espera. Oh, ya está. cómo se subió arriba rápidamente a cambiarse el traje. Nosotros teníamos todos trajes de 5, pero claro, ante esa agua gélida, Joao decidió ponerse un traje de 7 milímetros, con el cual podría estar un poquito más cómodo. ¿Lo veis ahí? Hay un choco. Sí, ahí, entre medio de esas dos piedras está. ¿Lo conseguís ver? Ahí se está poniendo en la parte de arriba ahora de la piedra. Nosotros los pescasub, pues quizá todos sabemos ya cómo es un choco debajo del agua, ya que quizá los inicios de muchos a lo que nos dedicábamos era a ver si veíamos alguno. Pero bueno, con esta imagen podemos enseñar a todo el mundo cómo se ve un choco debajo del agua. Eso en el platito a la plancha está riquísimo. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a dejar crecer un poquito más y lo hemos dejado irse. Aquí nuevamente estoy entre estas piedras y estas pequeñas cuevas. No son cuevas muy profundas, son pequeñas viseritas. Y ahí delante tengo una doradita que veo que pasa por allí. Y ha salido un sargo de la cueva y se ha vuelto a meter. Pero rápidamente le da un tiro instintivo y rápido y lo he conseguido coger. Ya que la dorada, aunque era más o menos del mismo tamaño, pero esa dorada podía crecer mucho más. Por lo tanto, la he perdonado y he preferido coger el salgo. Y espero que la próxima vez que vuelva a Portugal a encontrarme con esa dorada, pero con un par de kilos más grande. Ahí veis cómo llamo al barquero y cómo termino de recuperar ese sargo que he conseguido capturar. Lo despesco y rápidamente lo remato. Esa práctica así de rápida os la aconsejo a todos. También puede ser con el cuchillo. Cueva con sargos había. Y una doradita también había, pero era pequeña. Claro, disparé un sarguito. Pero como está el día, no perdono. Pocas piezas vimos en este día de pesca. Pero bueno, por lo menos ahí tenemos la cena. Y fuimos a cambiar de zona. Y mirar lo que nos regaló el mar. Hasta los delfines se alegraron de lo que los hermanos Ruiz estuviéramos por aquellas zonas, ¿eh? Qué pasada, qué bonito. Si no me equivoco, se trata del delfín común. Pero bueno, espero que alguno de vuestros comentarios me lo aclare y decir si es verdad que este es el delfín común. Nunca había visto tantos, ¿eh? Lo puedo asegurar. Me llegaron a tocar la mano, ¿eh? Qué bonito. Daba miedo. No estoy acostumbrado a meter la mano ahí sin ver lo que pueden hacerme. Nos acompañaron mucho rato. Estuvieron acompañándonos hasta la otra zona que nos llevó Joao a pescar. Se trataba de unos arrecifes artificiales, evidentemente,
diferentes puntos de arrecifes artificiales que tienen ahí frente a las costas de Faro. Lo que no sé cuántos arrecifes hay de este tipo. Seguramente algún pescador de la zona nos lo pueda poner en comentarios. Pero hay varios, ¿eh? Y a diferentes profundidades. Se tratan de unos arrecifes, unas montañas hechas con cubos, huecas por dentro. Así que ya llegamos a esa zona donde estaban esos cubos, esos dados, huecos por dentro. Y le tocó a mi hermano bajar y verlos. Ahí dentro de aquel hay una dorada. Bueno, había dos. Pero mirad. ¿Veis cómo se asoma por la derecha y se va? Queda otra dentro, que la vio mi hermano. Lo que pasa es que no eran de gran tamaño, por lo que mi hermano decidió no cogerlas. Las doradas llegan a crecer más. Por lo tanto, una doradita de ese tamaño, aunque el día de pesca no era muy bueno, pero vamos a dejarla para el siguiente día que volvamos a Portugal, a ver si nos las encontramos un poquito más grandes. Aquí tengo a Joao, con el cual pongo el tiempo de su apnea y voy a bajar detrás para grabarlo y vamos a verlo un poquito cómo se coloca, para aquellos que le interese saber cómo pesca Joao, cómo se pone en el fondo y así ir aprendiendo un poquito de él. De esto se trata mis vídeos, para poder llegar a todo el mundo, tanto a profesionales como a principiantes, pero especialmente a los principiantes, que sé que sois los que me piden que narre estos vídeos, ya que los profesionales le sobra estos comentarios. Pero bueno, ahí vemos a Joao. Podéis ver cómo está colocado, ¿vale? A la parte izquierda tiene una gran visera por encima suya, a la parte derecha hay otra, y ese ha colocado pegado aquí a la parte izquierda, un poquito en la sombra de la piedra, para que se le vea poco. Podéis ver que apenas se mueve, y que como con la rodilla izquierda puede hacer un poquito de fuerza y sujetar bien las piernas, de tal manera la parte delante del cuerpo puede girar más rápidamente, ya que tiene las piernas bien sujetas, por si algún pescado le entra y tiene que reaccionar rápidamente. También veis cómo no se mueve, está prácticamente quieto. Y ahí lo tenéis colocado. Ya lleva 1 minuto y medio de apnea ahí en el fondo, a ese fondo gélido. Yo con tanto frío no aguanto todo el rato que está él en el fondo. Recuerdo que él se ha cambiado y se ha puesto un traje de 7. Puede estar un poquito más rato. El cual, ahí lo vemos ahora subir y realiza 1 minuto 53 de apnea. Sobre 16 metros de profundidad. Esta piedra, con buenas condiciones, es una cosa loca. Con visibilidad, es buraco aquí, pedra alta ali. Pues ahí nos explicaba Joao cómo esas piedras con buenas condiciones son una pasada. Pero hoy no. Mirad, un pez araña. Para aquellos que nunca habéis visto un pez araña en el fondo, aquí os pongo esta imagen que grabó mi hermano de un pez araña posado en la arena. Este es el famoso pez araña que cuando estamos en las playas bañándonos y lo pisamos, nos clavamos esa púa que tiene arriba que nos hace tanto daño. No es una araña como algunos se imaginan, se trata de un pescado, ¿eh? Pues nuevamente os voy a poner a Joao realizando una espera. Ahí lo vemos con su fusil, que tiene doble muerte. Esa doble muerte, la verdad que muchas veces viene muy bien. Por ejemplo, con los dentones, que tienen esas arrancadas tan impresionantes y se suelen rajar por muchos lados. Con esa doble muerte, pues tiene más posibilidades de que se quede aguantado
tanto en un punto o en el otro, y no perderlo. Así que ahí va Joao para abajo. Y veis cómo le pongo en la parte derecha de arriba el reloj de apnea, ¿vale? En esa parte derecha está su apnea. Y en la parte izquierda, en esta ocasión, pongo también la mía, para que podáis ver un poquito la diferencia, cuál es la suya y cuál es la mía. Estamos bajando en una profundidad sobre 15 o 16 metros, que es la que nos manejamos casi todo este día, pescando sobre esa profundidad. Y vamos a volver a poder ver a Joao cómo se coloca. En esta ocasión, prácticamente el cuerpo lo tiene en la arena y se apoya en una piedra, la cual le cubre un poquito. Y si viene un pescado, veis que está un poquito alta la cabeza. Pues si viene un pescado, probablemente se agachará un poquito más, reduciendo silueta y bajando por debajo de esas piedras que tiene delante. Así obligará al pescado a que le entre más y así conseguir un buen disparo sobre él. ¿Veis que apenas se mueve? Hay que relajar todos los músculos. Yo sobre todo, cuando estoy ahí abajo, estoy quieto, el glúteo es el músculo, ¿vale?, que a mí me da, sobre todo cuando estoy relajado o no. Hay que relajarlo, ¿vale? Sentir, soltar los músculos y eso te tranquiliza mucho y te asegura de estar un poquito más rato en el fondo. ¿Veis las cuerdas como están? Hay cuerdas por todos lados. Esas cuerdas son de artes profesionales. En estos casos, de nasas. Más para adelante o más para atrás hay nasas perdidas. Pues nada, yo con un minuto 40 ya me voy para el arriba, que me congelo. Y dejo a Joao realizando esa espera. En este caso, pues yo realizo 1 minuto 55 de apnea. Poco más y me congelo ahí en el fondo. Y vemos ahora a Joao ya como sube para arriba, el cual ha conseguido disparar. Y hace 2 minutos 20. Y mirad, una hurta. Ahí sube su hurta. Tras esa larga espera, ha tenido su fruto. No es fácil, pero lo ha conseguido. Mirad qué bonita es, ¿eh? Y ahí ya tenemos al barquero al lado. Y ahora Joao, tras rematarla, pues nos echamos una foto con el barquero. ¿Veis Joao cómo la remata? En diferente técnica. No hace falta sacarla de la varilla. Así no se te escapa desde luego. Y mirad, aquí está la foto. Y nuevamente vemos a mi hermano, el cual está bajando. Y como ya nos había pasado más veces, antes de llegar al fondo y meterse en esos últimos metros gélidos, localiza un pez cochino que rápidamente le da un disparo y se lo lleva para arriba. Es un día de muy poco pescado, por lo tanto no podemos esperar mirando para ver si viene uno más grande, porque nos está costando mucho poder sacar algunas piezas. Aunque bueno, al final del día conseguimos hacer algunas de ellas, las cuales se las dimos al barquero. Siempre hay que agradecer esa labor del barquero, que sin ellos la verdad que sería mucho más difícil nuestra pesca y no podíamos haber estado los tres en el agua disfrutando de este buen día de pesca que estábamos, aunque las condiciones no eran las mejores. ¿Veis el disparo en la barriga del pez cochino, verdad? Ahí es donde siempre le disparamos. Un pez cochino tiene la piel muy dura, por lo tanto nunca se va a desgarrar y así nunca vamos a desperdiciar nada. Nuevamente cambiamos de zona y para sorpresa, nuevos delfines.
Esta vez, si no me equivoco, delfines mulares. Espero vuestros comentarios. A ver si alguien dice que es otra especie. O si es verdad que son delfines mulares. Estos son 3 veces más grandes que los anteriores. Son mucho más grandes. Son una pasada, ¿eh? ¿Os dais cuenta que se ve el fondo? Hay 3 metros de profundidad. Y se meten incluso por debajo del barco. Son grandes. Cada vez que cambiamos de zona y nos movemos a otra, nos encontramos con delfines. Vienen a saludarnos. Qué pasada, ¿verdad? Poder disfrutar de ellos. La moto de agua viene por allí. Está lleno. Mira, 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 vale, mira, detrás tuya, mira qué bonito es ese. Nada, 2-3 metros de profundidad, Mira, mira, mira fondo qué de bonito. arena. Y ahí tenemos los delfines. Son grandes, ¿eh? Estos no son tan pequeños como los de la primera. Pues bueno, habrá que seguir pescando. Así que ahora estamos en una zona pegado a lo que es un espigón. Un espigón que si continuamos para adelante está el faro de Farol. A ver si conseguimos localizar alguna lubina o algún pescado que pueda disparar. Pero bueno, yo no tuve suerte. No vi ninguna especie que le pudiera llegar yo a disparar. Pero sí que se puede disfrutar. Mirar qué de vida, mirar qué de peces. Una pasada, ¿eh? Ahora me acerco a esa piedra de enfrente, donde un grupo de salemas chiquititas estaba devorando la piedra. Mirad la cantidad que hay. Me dejan acercarme bastante, sin que se vayan, y poder observarlas. Aquí uno no se acuerda de respirar. Alarga la apnea lo que quiere. Mirando, mirando. Buah. Precioso, ¿eh? Aunque bueno, todos sabemos que alguna vez hay que subir, ¿verdad? Aunque escuchar. ¡Uep! Alguien sí disparó. Alguien tuvo la suerte. En este caso fue mi hermano. Que le entró una baila. Pues aquí estoy, mirando a Joao, como baja, y nuevamente os voy a enseñar una apnea de él, una espera en el fondo, para que veáis cómo se coloca. Y con esto, pues prácticamente ya vamos a despedir el vídeo. Ya queda poco. A este vídeo inusual, ya que va a durar media hora, cuando hago vídeos de 3-4 minutos muchas veces. Pero de una jornada de pesca en Portugal con nuestro amigo Joao. Pues nuevamente, ahí lo tenéis. Cómo se coloca en el fondo. Veis que está relajado, totalmente relajado en el fondo. Él abre un poquito las piernas. De esta manera, si se tiene que girar para un lado o para otro, puede llegar a tener más sujeción con las rodillas. Nuevamente está prácticamente quieto, sin mover, para no gastar oxígeno con los músculos. Esos músculos tienen que estar totalmente relajados. Ya os digo, centraros en el glúteo, es en el que yo me centro, que es el primero que relajo, y a partir de ahí voy pensando en todos los demás músculos, en relajarlos y soltarlos.
A ver, ya me diréis en el comentario qué es lo que preferís ustedes o en qué pensáis. Espero que entre unos y otros nos ayudemos a alargar nuestras apneas. Pero nada, por más tiempo que estemos en el fondo, no entra nada que poder disparar. Ahí delante de él, esto es arena, y hay una caída de arena para abajo. Y enfrente veis que hay unos grandes bloques. Nada, 2 minutos y algo de apnea y ninguna pieza que disparar. Ahora sí, el último vídeo en el que, si no lo veis, estoy grabando un pulpo. ¿Ya lo estáis viendo? Mirad, os lo voy a enseñar para el que todavía no lo vea. Está justamente ahí, en medio, donde estoy alumbrando. Es bonito, ¿eh? Es pequeño, no penséis en que lo voy a coger. Mirad cómo se defiende. ¡Hala! Ya me tiro tinta. Nada, se cabreó. Así que ya no lo molesto más. Y con eso despido el vídeo. Y nos vamos a comer. Que después de una jornada de pesca hay que hablar. Pues nada, ya hemos terminado la jornada de pesca y ahora vamos a disfrutar aquí de comida típica aquí de Portugal, de Faro, con la mejor compañía posible. ¿Cómo no? Aquí tenemos al anfitrión, a Joao. Muchas gracias por venir aquí. La pesca no fue muy No fue grande, muy fructífera, pero bueno, la verdad que hemos conocido los fondos marinos estos, gracias a ti, y la verdad que la experiencia ha sido bonita. Muchas gracias. Ha habido mala suerte, el agua estaba muy fría en el fondo, también pasa allí en el estrecho, también nos pasa a nosotros, y ahora hemos tenido la mala suerte esa de que estuviese el agua así, pero bueno. La verdad que hemos disfrutado, hemos visto el fondo, hemos visto lo de los dados que nos comentaban, las piedras en forma de barra. Delfines, hemos visto muchísimos delfines. Muchos delfines, y la verdad que es muy, muy chulo esto. Una salud. Sí. Venga. Gracias, amigos. Muchas gracias. Y ahí está la foto de la pesca, la foto final, cada uno con su mejor captura. Y como veis, la mía la mejor. Una NASA, un pez, un plástico. Y despedimos este gran día en ese edificio del Club Náutico de Faro, con Joao Sotomayor, un auténtico deportista y buena persona. Espero que os guste el vídeo, distinto a los que suelo hacer. Un abrazo y os espero en los comentarios.